Sábado más, para los que están del otro lado en la radio, esto es Frecuencia Psi. Pedimos disculpas del sábado pasado para los que nos estaban esperando, que no pudimos salir al aire, tuvimos unos inconvenientes técnicos, así que no pudimos realizar el programa. Y contarles a la audiencia que este es nuestro anteúltimo programa de esta primera temporada, así que hoy tenemos un montón de material y de contenido para compartir con ustedes. Y el sábado que viene nos vamos a despedir con la reprogramación del sábado pasado que no se pudo hacer, que era de psicología y espiritualidad. Pero el día de hoy vamos a tocar una temática que está aparte en fecha, en auge, que tiene que ver con las paternidades en el siglo XXI. Así que a los que están del otro lado los invitamos a que se puedan quedar, que puedan sintonizar y que puedan recomendar a todos el programa de hoy porque va a estar muy interesante. En la mesa el día de hoy me está acompañando Ana Bartiva, licenciada en Psicología, que es nuestra columnista. Está Alejo Jiménez, que nos está acompañando también el día de hoy, es psicólogo. Y el doctor Pablo Derewick, también doctor en Psicología. Muchas gracias, buenas tardes de nuevo. Así que bueno, vamos a arrancar con Ana. ¿Qué nos trajiste para debatir hoy? Bien, bueno, estuvimos con un par de problemas de agenda, por eso no había estado viniendo. Así que volvemos con esta columna de efemérides que sí importan. Les voy a traer dos fechas. Una de la semana esta que pasó, del 15 de junio, que fue el Día Mundial de la Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez. Y mañana, además de ser el Día del Padre, es el día en nuestro país, el Día de la Ancianidad. Entonces, un poco esto que venimos planteando de efemérides que sí importan, traer fechas a nuestra mesa y a nuestra agenda que muchas veces pasan desapercibidos y que no las tenemos en cuenta. Y que en realidad pensamos siempre en esta edad cuando vemos noticias bastante tristes o dolorosas, ¿no? Abuelos que son robados, que por ahí son maltratados y golpeados, y recién ahí tomamos mucha conciencia de qué estamos haciendo con la gente que conocemos frente a esas edades, si están cuidados, si necesitan algo. Y qué importante es que la conciencia esté presente de manera cotidiana, no solamente cuando algo nos repercute. Tal cual. Y otra cosa que pensaba cuando preparaba la columna es, bueno, hemos pensado problemáticas y temáticas que por ahí nos pueden tocar, por ahí no. Uh-huh. Y a la vejez vamos todos, o sea, no las... Ay, no, por favor. Yo estoy re lejos de eso. Aparte dijiste algo que me encantó, ¿no? El Día del Padre y el Día de la Vejez. Con razón a los padres nos llaman viejo. Puede ser. Mi viejo, y sí, boludo, obvio. Pero bueno, yo estoy muy lejos de eso, no creo que me toque todavía. Bueno, para allá vamos todos, es el destino de todos. Menos mal que las cámaras no muestran las canas, porque si no estamos al horno. Si hay algo que quieren confesar, chicos, somos todos psicólogos, nos podemos analizar. Tratamos el tema de la edad. Tal cual. Bueno, y un poco esto también, cuando hablamos de vejez empezamos a hablar de todo, de las carencias, de la falta, ¿no? Este deterioro físico que hay, las necesidades que vas a tener de cuidado, y poco se habla de la salud mental en la vejez, ¿no? Un poco hay que empezar a debatir de eso. De esto de que empezamos a ver que hay una pérdida de autonomía, o empezamos a considerar que hay una carencia, un poco empezar a debatir por qué tenemos esa mirada como sociedad desde de la vejez. Y esto, ¿qué mirada tenemos de la vejez? Sí, me acuerdo de que cuando vino María Valenzuela, que fue la psicóloga especialista en la tercera edad, ella hablaba muchas veces de que el entorno buscaba la ayuda cuando empezaba a ver el síntoma que preocupaba, no como una cuestión tanto de prevención o de acompañar desde la genuinidad, sino esto de, se cayó y me estoy dando cuenta que se pierde, que no alcanza las cosas, que no sabe dónde deja tal otra, que no se sabe administrar. ¿Qué podemos hacer para acompañar? Y ella hablaba que todas estas cosas justamente tienen que ver con la prevención y con el ser conscientes que a medida que pasan los años hay cosas esperables que suceden y que no tenía que ver, ella mencionaba, con mirar el panorama de manera catastrófica o muy negativa, pero sí de una manera preventiva porque es algo que a lo que las personas no podemos huir o escapar en esas edades. Exactamente, y también como en estas miradas que aparece mucho el prejuicio a esto que ya no tienen proyectos, un poco el no pertenecer a el estrato social que trabaja y que aporta, también tiene que ver con verlos como el excedente, lo que sobra, ¿no? Entonces un poco transformarlo en eso. Otra de las cuestiones empieza a aparecer mucho la infantilización. Empieza a tratarse a la persona de la tercera edad desde la infantilización.
Y un poco aclarar acá que no es peyorativo decir son como niños, pero son etapas distintas de la vida. Sí. Uno, si tuviera que mirar la curva vital, es como totalmente ascendente hasta cierta edad y después comienza a ser descendente. Y es un poco en donde hay ciertos aspectos de el ascender y el descender que son como factores que se empiezan a encontrar. ¿Por qué? Porque al haber el deterioro, justamente se va a contraponer con el aprendizaje que sucedió en la contraparte de esa curva de vida, ¿no? Y pensaba en un video que sacó España hace un par de años, sobre el día del Alzheimer, y ellos lo que ponían era un adulto en ciertas situaciones cotidianas con un niño al lado, y el niño como quejándose, preguntando, estando perdido, pidiendo ayuda para ciertas situaciones, pero después cuando esta pareja de adulto y niño pasaban frente a algún vidrio, espejo o algo que pudiera reflejar, en realidad el adulto estaba tomado de la mano de sus padres, de alguno de sus padres, y que nosotros veíamos como conductas infantiles terminaban siendo conductas que muchas veces acompañaban esta tercera edad y en este caso conmemorando, ¿no?, lo que produce o sucede en torno al Alzheimer. Y pienso en qué importante es esto de no minimizar o lo que muchas veces les pasa a la mayoría, me incluyo porque uno a veces tiene ciertos límites, la falta de tolerancia con las personas de adultos mayores, ¿no? Seguro que más de uno se ha encontrado en la fila del supermercado con ese abuelo que está tardando en pasar los productos por la caja, y alguien que viene y dice tengo prioridad, y entonces uno que está apurado medio que se enoja y empieza como a generar esa tensión. Entonces hay un montón de cosas que comienzan a suceder dentro de la vida cotidiana que en realidad están más cerca de lo que nosotros creemos y están muy naturalizadas que pasen desde la mala atención, comprensión o empatía. Tal cual. Y cómo también tenemos que empezar a deconstruir, a ver cómo a lo largo de la sociedad ha cambiado esa forma de tratar a la persona mayor, porque en la historia, antes la persona mayor era la persona más sabia, que guiaba a las tribus, y hoy eso, cómo pasó a tener esas actitudes de desprecio hacia. Cero relevancia. Yo tengo el recuerdo de mi mamá contándome, hablando con su abuela, mi abuela vivió toda la parte de Malvinas y todo lo que fue la militancia en nuestro país, y mi mamá me decía, yo me sentaba y tu abuela me contaba cómo lo había vivido, qué había pasado, y yo no tengo abuelos, pero como que la mirada de mi mamá era como una envidia, ¿no? De dónde busco y cómo pregunto y de dónde saco toda esa información. Y es un poco lo que pasa, el ver hoy adolescentes o niños con abuelos y ese trato de, ay, no me hinches, no me molestes, vos no sabes nada, lo voy a buscar en internet, no me interesa que me cuentes. Toda esta cuestión, ¿no?, de la falta del vínculo que se fue perdiendo con el tiempo, como decías recién. Justo me hiciste acordar hoy justo leí un poema que se llama La casa del abuelo, no me puedo acordar del autor, La casa de la abuela, de un adulto que escuchaba a un niño decir, me quiero ir a la casa de la abuela. Y este adulto hacía un poema de como, qué ganas yo de poder estar en la casa de mi abuela. Como también no como sociedad, que un poco habíamos hablado en varios programas también de lo que es la crianza, la maternidad, bueno, y la paternidad, como también no estamos priorizando ese vínculo, como empieza a ser un estorbo eso, básicamente. Sí, y es bastante triste porque muchas veces inclusive la historia familiar termina siendo reivindicada o puede ser vivida a través de ese relato de ese adulto mayor. Hay muchos recuerdos que se terminan perdiendo dentro de los círculos familiares y este adulto mayor no los trae a veces a colación o no lo transmite. No sé, hay cosas que seguramente si yo le pregunto a mi mamá no se las debe acordar tanto como si se las pudiera haber preguntado a mi abuela sobre ciertas situaciones. Entonces es importante también para esa construcción de historia familiar el conocer ese relato de ese integrante de la familia. Exactamente. Y un poco la importancia de traer estas fechas es también empezar a visibilizar el maltrato que sufren las personas que están transitando la vejez, ¿no? Que muchas veces lo más visible es el maltrato físico, el golpe, sí. y pasa por historias conocidas, como decía Abby, noticias que surgen de un hogar de ancianos donde se denuncia que hubo maltrato, pero también visibilizar formas de violencia que no son tan visibles. Ese es el tema, que están ocultas, que tiene que ver con la violencia psicológica, el destrato, el maltrato, la negligencia, con violencia económica, que esa persona no pueda contar con su propio dinero.
Yo durante un tiempo trabajé con adultos mayores y me ha tocado ver situaciones tan duras y tan difíciles desde ese lugar de la violencia económica que decidí hacer una pausa momentánea porque esto de que un abuelo te diga, no, yo no llego a fin de mes porque lo que cobro me lo traen, me lo dejan y con eso voy estirando y uno tal vez del otro lado como profesional dice, che, pero esto no es lo que vale tal vez una jubilación o este no es el ingreso real que yo tengo conocimiento que por ahí posee. Y es realmente triste ver también, y esto no lo vamos a generalizar, pero que sí pasa en muchas familias, cómo la parte económica termina quebrajando los vínculos también y los intereses y termina dejando al adulto mayor siempre siendo el más vulnerable, ¿no? Lo que todos conocemos, muere algún adulto mayor y entonces, bueno, nos peleamos por la herencia, por repartir lo que queda, vemos quién se hace cargo de la pensión, quién toma este tipo de iniciativas. Y todo eso a veces no hace falta que el adulto mayor fallezca porque se empieza a vivenciar mucho antes Tal y es cual. lo que lo expone y lo vulnera mucho más. Sí, incluso, a ver, no se lo tiene en cuenta en decisiones, no se le pregunta qué piensa, no, en este cambio de roles que conlleva un poco la vejez, se empieza a desquebrajar la importancia y el rol que ocupa esa persona dentro de la familia. Sí, el año antepasado trabajaba con un paciente virtual que hablaba como de tomar sus propias decisiones de la vida y dejar a la familia un poco fuera de esas decisiones. Y hubo una situación puntual que trabajamos porque me dijo, yo soy hijo único y lo único que me queda es mi papá, pero la verdad ya no tengo ganas de pasar las fiestas con él. Entonces yo le decía, bueno, pero ¿qué opciones hay como para que vos sepas que él está cuidado, que está acompañado y que vos haces el plan que querés? No sé y no me interesa, él es grande. Y fue tan chocante escuchar eso, tan chocante. Y yo decía, está bien, estás trabajando en tu autonomía, ¿no? Y esto lo pensaba a nivel personal, pero tanto es tu deseo de querer tu individualidad que inclusive sabiendo que había un diagnóstico y un montón de otras cosas frente a este adulto mayor, sus ganas era de decir, no me interesa que se arregle solo, yo ahora quiero hacer mi vida. Entonces, a veces es replantearnos el que podemos poner límites, podemos establecer pautas y normas claras, podemos tener vínculos saludables y no es necesario estar ensimismados para decir estoy cuidando o haciéndome cargo de ese adulto mayor, pero sí teniendo un orden y que también algo que siempre nosotros promovemos y es un estilo de vida digno que realmente pueda ser el que acompañe y se lleve adelante dentro de todos los derechos y no su vulneración. Tal cual, cómo se pasa de un extremo a otro también, Sí, ¿no? totalmente. O sea, en la construcción de me quiero despegar de... y entender de que estos casos no son hechos aislados. De trasfondo tiene esta mirada que todos compartimos como sociedad y por eso, de vuelta, qué importante hablar de la salud mental y que... A ver, a lo largo de la historia, hace años atrás no tenía la esperanza de vida que se tiene ahora. Bueno, pero ¿cómo es la calidad de vida que tenemos ahora Claro. o que tienen las personas? Sí, respecto a las personas mayores, a ver, esta es una opinión mía que también, bueno, vengo a compartir. Hay dos cuestiones que estamos negando absolutamente como sociedad. Primeramente, estamos negando el hecho de que estamos negando una parte muy importante del ciclo evolutivo de la Sí. familia, ¿no? A ver, trabajo familias, es lo que me gusta y es la mirada que tengo. Entonces, a ver, yo observo dos cosas importantes. Primeramente, las personas viven toda su vida y trabajan toda su vida para no cumplir una de las etapas más importantes del ciclo evolutivo que tiene que ver que los hijos también cuidan a los padres. Nosotros no podemos negar ese hecho tan importante. Mis padres dicen, yo trabajé toda la vida para que mis hijos no me cuiden, para ser independiente. Y uno tiene que tener en cuenta también de que uno es dependiente uno es dependiente de sus padres, pero también los padres van a ser dependientes de uno. Eso no es algo mal. Y ahí está la primera cuestión que irrumpe en nuestra sociedad, ¿no? Que crea algo muy importante, que es la segunda cuestión. El enfoque está fijado en el anciano como un ser pasivo. Sí. Y eso es algo que estoy profundamente en desacuerdo, ¿no? Porque el anciano no es un ser pasivo, es un ser activo. Yo he visto un montón de gente que intenta, familias súper cooperativas que intentan ayudar, que se desvíen por los padres. Y los padres son unos malandras, son unos contestadores, no se dejan ayudar, no solamente no se dejan ayudar, sino son hipercontroladores,
como son grandes y como dicen que son viejos, tienen potestad para opinar y para Ay, hacer sí. lo que quieren. Son padres que no se permiten ser ayudados por sus hijos. Y son padres que, esto pasa en muchos casos, ¿no? Ancianos que uno dice, bueno, a ver, el consejo, la gratitud, la experiencia, pero ¿cuántas veces a mí me pasó de que yo he abierto la puerta a un anciano que pasaba y jamás me dijo gracias, jamás me dijo, qué sé yo, qué bueno, muy amable, jamás Como me que hay dijo... obligaciones. Es que hay obligaciones, derecho. entonces, a ver, uno, al igual que esto de que uno lo tiene que querer porque es familia, uno tiene que ganarse el cariño de la familia todo el tiempo, porque si yo no hago buenas acciones con mi familia, si yo no coopero, no doy las gracias, no demuestro con el ejemplo, a mí no me dan ni ganas de cuidar a mis padres de esa manera, ¿eh? A ver, yo le voy a Sí. decir la verdad, o sea, es una cuestión que, a ver, hay que ponerlo sobre la mesa. Hay muchos padres y yo veo muchísimos ancianos que no se esmeran por el cariño de sus hijos, no escuchan a sus hijos. Y hoy en día estamos en una etapa, los millennials, somos una etapa irreverente en la cual necesitamos la confirmación del self, ¿no? Hablando de psicólogos, viene a ser que nos validen. Antes no se validaba al chico. El menor, la persona menor de uno, menor como significa, no menor de 18 años, sino Menor de edad. menor, Que yo. menor que vos, no merece porque es joven, no merece Sí. porque no tiene experiencia, no merece. Y así los ancianos fueron construyendo, a mi forma de ver las cosas, una gran imagen que estamos negando ver. Que son viejos cascarrabias que no confirmaron o no validaron a sus hijos. Entonces los hijos no validan tampoco a sus padres. Pero yo siento que todavía nosotros tenemos un poco de esa generación. Mm. Y acá sí me voy a ir un poquito a lo personal. A mí la psicología lo que me ha dado es sacarme muchas vendas y replantearme muchas cosas de mi vida personal. Y yo esta conversación la he tenido hace un par de años con mis papás. Mis papás son papás jóvenes. Mi papá cumplió 57 ayer, así que pucha. es un papá joven. Y mi mamá tiene 56. Entonces, hace un par de años yo tuve esta conversación en donde estábamos teniendo un intercambio de opiniones sobre un tema familiar importante y mi papá largó una frase muy típica de "Shh, vos no hables que están hablando los adultos". A la miércoles, Y no. yo lo miré y le dije, No puede ser. discúlpame, pero yo soy tan adulta como vos. Sí, bueno, pero nosotros somos mayores y tenemos más experiencia. Ah, listo. Entonces yo ahí dije, tengo que bajar todo lo que la facultad me enseñó, pero de una manera asertiva. Y el debate sobre la mesa fue, si vos esperás el respeto de mí, yo también tengo que sentirme respetada por vos y validada con lo que pienso y con lo que pasa. Y hoy estamos en una época donde todos los integrantes de la familia somos adultos más de 18 que tenemos derecho a opinar y a plantear lo que pensamos respecto a esta situación. Entonces, si vos vas a hacer un debate familiar, lo justo es que todos podamos opinar Claro. y tener la recepción. Y Exactamente, eso no es una bajada de línea. llevó como mucho tiempo en mi familia hasta que, bueno, hoy es una relación distinta, en donde por ahí hay otros roles, pero siento que pocas veces se plantean este tipo de situaciones cuando uno va a hablar con sus padres y ni hablar con los abuelos, ¿no? Esto de yo soy mayor, se me respeta porque sí, y punto. Eso es un romanticismo que ya debería quedar de lado, ¿no? El romanticismo de que el mayor es bueno, el mayor es respetable. Que al abuelito se lo tiene que querer. Que el abuelito se lo tiene que... No, a ver, vamos a hablar la verdad, el abuelito también tiene que merecer ser querido. Atrás de una situación de violencia familiar que no la justifico para absolutamente nada, yo lo que primero veo es qué hizo esa persona para merecer esa violencia. Es lo primero que yo pienso cuando yo trabajo con una familia, ¿no? ¿Qué es lo que pasó en toda la historia para poder llegar a este punto? Porque, a ver, esto no es un hecho aislado. Esto condeno completamente la violencia, todo tipo de violencia hacia cualquier tipo de persona, no solamente hacia los ancianos, mujeres, niños, adultos, adultas. Condeno todo tipo de violencia, pero yo tengo que tratar de entender. Yo miro primeramente qué es lo que estuvo sucediendo para que precisamente un acto. Y bueno, en muchos casos vos ves los ancianos y también tienen lo suyo, los niños también tienen lo suyo, los adolescentes tienen lo suyo, las personas con discapacidad también tienen lo suyo, porque que sea una persona con discapacidad no significa que sea buena persona. Bueno, Claro. ahí estamos hablando de eso, de personas, de cuál es la persona detrás de cualquier condición que esté transitando, ¿no? Un poco eso, pero sí, sin embargo, no deja de ser una población vulnerable. Ujú. la vejez. Totalmente.
Sí, y qué bueno poder reflexionar y pensar justamente acompañando estas fechas sobre un montón de cosas que a veces nos cuestionamos de manera interna y que pocas veces las exteriorizamos para poder generar el debate. Así que creo que esto también nos permite pensar para cuando tengamos nuestra segunda temporada, una temática al respecto y poder expandirla más Sí. y poder dialogar de esto. Se me ocurría por ahí que un concepto que trae mucho debate y que creo que es para hacerlo más largo y lo vamos a nombrar y por ahí tenerlo en cuenta, el concepto de envejecimiento activo, ¿no? Ay, sí. ¿Y cuántos recursos hoy médicos y estéticos existen para borrar toda esa faceta en la cual nosotros también nos sumergimos? Pero bueno, creo que también esto es un momento de reflexión, de debatir y de empezar a preguntarnos de manera más activa qué hacemos, qué pasa y cómo también acompañamos o cortamos con estas situaciones que generan incomodidades o que pueden también mejorar dentro de lo que es la relación cotidiana. Exactamente. Así que bueno, Ana, gracias por habernos acompañado en No, tu de última nada. columna de Mi esta última temporada. columna, perdón por haber desaparecido tanto tiempo, pero espero venir la temporada que viene. Sí, totalmente invitada. Así que gracias por haber traído este debate a la mesa. De nada. Hoy queremos detenernos en una figura que, aunque ha cambiado mucho a lo largo del tiempo, sigue ocupando un lugar fundamental en la vida de niños, niñas y adolescentes, la figura paterna. Durante años la paternidad estuvo asociada principalmente al sostén económico, a la autoridad dentro de la familia, pero sin embargo las investigaciones en psicología y el propio devenir de nuestra sociedad nos muestran que ser padre implica mucho más que proveer recursos materiales. La presencia emocional, la construcción de vínculos seguros, el acompañamiento cotidiano y la participación activa en la crianza tiene un impacto profundo en el desarrollo emocional y social de los hijos. En este marco vamos a conversar sobre ese papel que cumple la figura paterna en la construcción del apego, la autoestima, la autonomía y la seguridad emocional durante la infancia y adolescencia. Es por eso que hoy nos acompaña el licenciado Alejo Jiménez, psicólogo, con quien vamos a compartir esta conversación sobre la presencia paterna y lo que tiene que ver con la crianza y el valor de los vínculos afectivos. Así que para comenzar me gustaría tirar la primera pregunta al aire y ver hacia dónde nos lleva, Alejo. ¿Qué papel cumple la figura paterna en la construcción del apego y seguridad emocional en la infancia? Buenas tardes primero. Aclaro que estoy nervioso, vulnerable, contento, agradecido, hablando de emociones y lo complejas que son. Y a mí siempre cuando se hablan de estas cosas, de qué valor tiene la figura paterna, me hace un poco de gracia de cómo los varones, como que tuviéramos que pensar si tiene un valor. Digo, ¿cuál es el valor? ¿Sí? Figura paterna, materna son figuras significativas, pero los varones solemos corrernos de ese lugar, como que la figura de apego, seguridad, contención es la madre, porque nos han hecho creer que hay una naturalidad en que las mujeres tienen, entre muchísimas comillas, un instinto materno que daría mayores cualidades para acompañar el desarrollo emocional, la contención, esos lugares que las infancias y adolescencias buscan. Pero eso me parece que ha sido una construcción que los varones hemos creado con el patriarcado y que nos ha venido al pie de la letra para no hacernos cargos de las cosas, ¿sí? Nos hemos desligado y hemos depositado en las mujeres esas cuestiones de cuidado y los varones hemos puesto como que la figura, esto un poco lo que decías, es el control, la autoridad, el límite. Incluso desde la psicología hemos definido conceptos así. Función materna y paterna asignan esas características. Y si bien podemos entender que hoy cualquier persona de cualquier género puede ocuparlas, narrativamente las palabras crean sentido y siguen reproduciendo ese sentido, incluso nosotros académicamente. Entonces el rol de la figura paterna en la construcción del apego es igual que el de la figura materna, solamente que hay que poder ocuparlo, hay que tomar la decisión de ocupar ese lugar. No poner qué es más, menos importante, sino que es lo mismo, es el de brindar un lugar de contención, seguridad, donde una persona pueda volver para constituir su seguridad, autoestima, Bien. más cuestiones. Y respecto a esto que mencionaba recién en la introducción sobre la paternidad, visto solamente como quien provee desde una figura material, ¿no? ¿Qué diferencia existe entre esto de estar físicamente presente al estar emocionalmente disponible para estos hijos? Bien, ahí también creo que sigue teniendo que ver con la construcción del ser varón, ¿sí? Los varones nos han enseñado, y un poco cuando hablaban de los adultos mayores también escuchaba que traían
los abuelos, y creo que están hablando de figuras masculinas en esas posiciones, en esas charlas. En realidad sí, pero era más genérico. Pero bueno, no, es un error Está nuestro bueno, también. sí. Y nos han enseñado que los varones tenemos que ser autosuficientes, tenemos que poder con todos solos, tenemos que ser protectores de las personas, tenemos que ser procreadores y tenemos que ser proveedores económicos. La sociedad y el patriarcado nos ha impuesto esos mandatos y los varones intentamos conseguirlos, ¿sí? A pesar de que tienen costos. Entonces siempre, y quizás mucha gente lo ha escuchado, que se nos dice que ser un buen papá es que no falte nada en la casa. ¿Sí? Es esa figura económica, que esté el pan, que esté la ropa, que esté la plata para pagar la obra social, que no falte nada, ¿sí? Ese es el rol del papá. Y ojo con criticar si está en falta todo lo otro, pero yo te doy esto. Y no te quita que no me tengas que dar todo lo otro. ¿No? Exactamente, porque se cree, y esta frase a veces yo escucho en consulta cuando acompaño o en mi trabajo a la mañana con varones, pero no valoran nada entonces. Si yo llevo y las cosas no faltan, no valoran nada. Y no sé si es que no valoren, y acá quiero ser claro, que es un gran gesto de amor destinar tiempo, salud física y un montón de cosas en que no falte nada. Es un grandísimo gesto de amor, pero no sé si es el único, o el que las infancias y adolescencias están necesitando, únicamente. ¿Sí? A veces necesitan otras cuestiones que no es estoy, ¿sí? Esto de la presencia, no, porque hoy se escucha, paso más tiempo en la casa, cenamos juntos. Yo llego y le pregunto cómo le fue en la escuela. Pero creo que los varones seguimos recurriendo a esos lugares del control. Hiciste la tarea, está ordenado el cuarto, ¿qué hiciste hoy? Y a veces nos olvidamos de preguntar otras cosas que involucran a la diaria, que implican más lo afectivo. ¿Cómo te sentiste con eso? Claro. ¿Cómo vas con tus amigos? ¿Qué emociones te están pasando? Habilitar esos lugares, que no es que no queremos darle lugar, sino que los varones no sabemos darle lugar. Es que yo siento también que esto en algún punto en los últimos años ha sido una gran repercusión social, ¿no? No solo hablando de la ESI como tal, sino de la educación emocional que podemos darle a las infancias y a las adolescencias para poder generar un recurso lo más, entre comillas, y esto por ahí no me funen al respecto, igualitario en cuanto a estrategias o herramientas para el desarrollo de cada ser humano, para que también ese adulto que enfrente la vida tenga como una igualdad de condiciones de poder afrontar distintas situaciones. Y pienso en esto, en lo que decías recién, los varones no tienen el recurso o no saben cómo hacerlo muchas veces. Pero pasa esto también, ¿no? La incomodidad de esa figura a veces de masculina o del hombre de querer entrar en lugares emocionales donde tal vez no se sabe cómo afrontar o cómo resolver, hace que esa misma incomodidad nos quite de querer participar o ocupar esos espacios. Y pienso también en cuando trabajo en consultas con niños y adolescentes, que me toca, yo a las intervenciones las hago con ambos padres o tengo sesiones donde primero viene la mamá y después viene el papá, ¿no? Pero cuando tengo la sesión con los papás, siempre les pregunto, ¿y qué actividad haces con tu hijo o hija? O sea, ¿qué haces? No, y yo lo llevo a tal deporte, la llevo a tal clase, yo los busco a la escuela. No. ¿Qué actividad pensada para tiempo de calidad entre ustedes vos propusiste? Y es ahí donde siento que está la diferencia de empezar a ocupar tal vez esos lugares, ¿no? Esto de intentar corrernos de un lugar que mencionabas recién, solo del proveedor y del estoy más tiempo en casa. Hoy tenemos muchas madres como desbordadas desde la función de soy un pulpo, una que todo, que llevo, cocino, hago, crío todo, y padres que por ahí vienen con esta iniciativa de, pero yo trabajo menos para estar más. Y por ahí del otro lado se escucha mucho esto de, sí, estás, pero nada más, ¿no? Y es difícil a veces pensarse en esos lugares. Sí, yo también pensaba capaz que es una mirada sesgada mía y corríjanme, porque ustedes tienen la realidad porque lo viven en consultorio, el hecho de cuántos, o sea, porque he escuchado mucha madre que dice, bueno, voy porque realmente no tengo herramientas, necesito mejorar esto o me pasó esto y en mi maternidad me está afectando de esta manera. ¿Cuántos hombres hay que van a consulta con esa misma problemática? La verdad que no tengo herramientas para llevar adelante lo emocional porque no me las dieron, porque nunca me enseñaron que tengo que preguntarle al otro cómo te sentís, cómo te afectó. Capaz una mirada sesgada mía, pero... No, me parece que tiene que ver con eso, con esto de que hablaba que nos han enseñado, ¿sí? Hablo de varones porque estamos hablando de figura paterna, sí. Y figura paterna como aquella que el niño adolescente ubicó, no implica que sea el padre biológico.
nos han enseñado a ser autosuficientes y reprimir ciertas emociones. Muchas veces escucho que los varones no les enseñaron a expresar emociones. Eso es mentira, nos enseñaron a expresar algunas emociones. O de Enojo, manera no ira, correcta. frustración, o gestionar todo el resto del abanico a través de esas tres. Entonces pasa esto, cuando un niño o un adolescente nos viene a contar algo, si en alguna oportunidad logramos hablar de eso, aparece un universo de significaciones que no tenemos con qué. Claro. Es cómo abordo la angustia. Si a mí me enseñaron que la angustia no existe, ¿sí? Hablando mal y pronto, se reproduce, es de puto llorar. Claro. ¿Sí? Es débil. ¿Cómo voy a mostrar debilidad si yo soy varón y tengo que poder con todo? Entonces, ¿cómo hago frente a algo que yo desconozco y que no me puedo dar lugar a eso porque soy menos varón después? Entonces se juegan esas cuestiones y que es difícil cuestionarse porque cuando aparecen los cuestionamientos, todo yo trabajo con varones y se habilitan, del otro lado viene la marcación del varón par. Como no es así, ¿cómo te vas a sentir así? Tal cual. Y a mí me pasa en las consultas actuales que si bien ambos padres vienen a esa primera entrevista o sesión por los niños o adolescentes, esta cuestión de sean padres separados o no, que siempre se nota que la figura que más se involucra dentro del proceso termina siendo la de la madre, ¿no? Esto del papá, bueno, pero yo lo llevo, yo pago las sesiones, estoy haciendo lo que puedo por mi hijo. Y cuando a veces uno como terapeuta interrumpe esa idea de estoy haciendo lo suficiente y lo que hacemos no es obligarnos, pero romper el esquema y en algún punto proponer una figura más activa, aparece un montón de cuestionamientos personales. Y ahí creo que, bueno, Pablo no me va a dejar mentir con su experiencia, uno lo que hace es sugerir el propio espacio terapéutico para ese adulto para poder resignificar o buscar por qué nos cuesta tanto ocupar esos lugares y qué necesito también para ser parte. Es que a mí me parece que pasó algo también, a veces se habla de que hoy hay padres más involucrados, ¿sí? O que hay nuevas paternidades, y yo a veces pongo un poquito de eso en duda, perdonen ahí el pesimismo, porque no sé si es tan así. Para que haya nuevas cosas o revisiones tiene que haber un posicionamiento, y los varones históricamente no nos hemos movido por voluntad propia, ¿sí? Desde la división sexual del trabajo, sí que es desigual, varones afuera, mujeres adentro, se ha constituido así. Después, ¿qué pasó? Gracias a los derechos laborales y el feminismo, las mujeres empiezan a trabajar, papá tiene que estar más tiempo. ¿Cómo estoy? Jugando. Claro. Apareció papá que juega, está más presente. Se han ido evolucionando también, ¿sí? Ciertas nociones del amor romántico que se ha diluido, las parejas ya no son para toda la vida. Entonces, ¿qué empieza a aparecer? Familias que los padres están separados. Entonces, los varones nos vimos en la obligación de, sí, tenés que cocinar, porque claramente la figura femenina No está. no es más tu pareja. Sí. Sí, hago la tarea, sí, pero porque tenés que hacerla, porque estás ahí. Sí, lo llevo a la escuela, sí, porque estás ahí, tenés que hacerlo. No sé cuántos de esos cambios donde ahora están, porque es verdad, sí hacen esas cosas, pero son porque hubo una revisión de qué implica ser varón, qué implica la paternidad, o porque nos vimos empujados a, bueno, hay que ocupar estos lugares. Y sin embargo, perdón, cada vez que vemos a una figura que hace eso, padrazo. O lo he escuchado en amigas, no, porque estoy saliendo con tal persona y no sabes lo presente que es con el padre. Es un padre. Cumple el rol. Claro. Cumple el rol de padre. No, pero inclusive en familias por ahí separadas, donde hay regímenes de visitas y esta cuestión de acuerdos de copaternidad, se escucha mucho la queja de, uy, ya no tengo días libres porque cuando tengo mi franco tengo que ir a buscar a los chicos y ya no tengo más tiempo para mí. Y uno tal vez eso lo piensa y dice, bueno, pero esto que decías recién ahora, ¿no? Es el rol de paternar y cuando uno decide tener hijos, el tema de la organización también de nuestro tiempo hace que no descuidemos de esas funciones de acompañar, educar, sostener, contener, y muchas veces aparece ese egoísmo de adulto, ¿no? De no quiero perder mis individualidades y mis libertades porque estoy criando solo en estos momentos o porque tengo las custodias compartidas y entonces yo antes mis francos me tiraba todo el día a mirar partidos de fútbol y ahora tengo que pensar en qué hacer con los pibes en la casa porque estoy solo con ellos, ¿no? Pasa mucho más, y yo por lo menos lo he notado en las consultas, padres que no saben qué hacer con sus hijos cuando les toca estar con sus hijos, ¿no? Esto de llamar, llora todo el día, no sé qué hacer, vení, ayúdame, lo sientan en la tele. El otro día escuchaba una mamá muy angustiada que me decía, el papá está resolviendo ponerle videojuegos a mi hijo de 3 años con la excusa de
es interactivo y educativo, ¿no? Y esos vacíos que hay que empezar a ocupar y que yo lo hablo mucho con mi pareja también y se lo digo, no es una ayuda, es un copaternar en funciones igualitarias en donde si yo puedo jugar con él en el piso, vos también podés desarrollar la habilidad. Capaz que el juego no va a ser igual, capaz que yo le pongo otra impronta, no sé, yo le voy a hacer otras voces a los animales, voy a jugar a otra cosa, y vos vas a tener otra propuesta y otra dinámica que a vos te haga sentir más cómodo. Pero el rol, el poder compartir el espacio y el momento, es también lo que marca un poco esta figura dentro de la dinámica cotidiana. Sí, que es difícil también porque implica perder privilegios. ¿Sí? Con toda esta construcción lo que se generó fue yo varón no puedo, mamá se ocupa de esto y que yo no me ocupo, gano el privilegio de no ocuparme y nuevamente cargar a las mujeres de que se ocupen de esas cosas. Y por otro lado, intentar hacer estas cosas, que es lo más difícil a veces como varones, es soltar los modelos tradicionales. ¿Sí? Ser papá es la autoridad, la ley, el que marca el límite. Porque eso nos permite también lugares... formas de ocupar ciertos lugares, por así decirlo. Si yo llego y no hizo la tarea, lo reto. Ese es mi lugar, yo funciono así, me enseñaron así, las películas, la sociedad, funciona así. Ahora bien, si yo me intento implicar, dedico tiempo, le pregunto qué pasa y la tarea no la hizo porque está triste, porque en el colegio le hacen bullying, porque no tiene amigos, porque no le salen, porque no aprendió a escribir y no se anima a decirlo, yo ahí no puedo ir y retarlo. Ah, es un vago. Ah, no le pone onda. Claro. Yo ahí empiezo a escuchar y yo tengo que hacer algo con eso. Me tengo que empezar a ocupar. Y a veces los varones no queremos ocuparnos de eso, entonces mejor sigo de la otra manera. Y también esto de que muchas veces el ocuparse implica ir a imponer la agresión o la postura física como de manera amenazante, ¿no? ¿Cuántas veces hemos visto noticias de padres que van a la escuela a prepotear a la docente, a la directora o a la actividad extracurricular de su hijo y entonces van y buscan a ese otro padre y te voy a agarrar a trompadas porque no puede ser que... Estas formas también resolutivas, que lo hemos hablado en el último programa que emitimos sobre la violencia de género, es también replicar modelos de resolución que terminan siendo agresivos y que terminamos implantando en estas infancias y adolescencias como herramientas de resolución reales y que con el correr del tiempo lo único que hacen es una construcción que termina generando más daño también. Si bien obviamente... no todo es permisible y no todo es validado, ¿no? Desde la construcción o desde mis aprendizajes, siempre hay formas o mecanismos de poder pedir ayuda, de resolver, de ocupar espacios como propiamente a veces deberían ser ocupados o habitados y poder desarrollarse de una manera más asertiva y también más amena. Ahora, pensando en todo esto que mencionabas recién, de las construcciones, de cómo uno puede evolucionar, de lo que implica, de lo que se necesita, ¿qué mensaje le podrías dar a esos padres para poder fortalecer el vínculo con sus hijos, pero que sienten que no saben cómo hacerlo? Primero que validen eso, que no saben y que está recontra bien no saber. Si nos enseñan a los varones ser proveedores, es ser proveedor de respuestas también. Uh-huh. Y a veces está bien que no sepas, está bien que vengas acá y no tengas ni idea qué tenés que hacer. Y que veas que el resto puede y vos no podés, está perfecto. Primero validar esa sensación de impotencia y darle lugar. Después, bueno, siempre terapia es un buen lugar para acompañar, es un espacio seguro, porque esto, como hablaba, es difícil mostrarse débil entre muchas comillas, como lo suelen vivenciar los varones, vulnerable, mejor dicho. Es complejo y creo que los espacios terapéuticos son un espacio para eso. Y después también animarse a revisarse, ¿sí? Que eso es lo más difícil, a decir, che, sí, hay privilegios, sí, un privilegio, algo que yo tengo por el simple hecho de ser varón, en este caso, a resignarlo y bueno, pensar, che, sí, la verdad, no tuve mala intención en todo lo que vengo haciendo, che, yo le pongo la mejor, yo lo hice con amor, sí, está bien, es válido, pero abrir la pregunta si eso que creemos que estamos haciendo bien, por un lado no nos es cómodo y por otro lado no está generando un daño, aún sin querer. Si no está lastimando, ¿sí? A veces el decir no tengo tiempo, no esto, no lo otro, lo escucho mucho en los padres con el trabajo, cuando trabajo con adolescentes, las madres acomodan toda la agenda y los padres no. Y es como, sí, es difícil, pero destínale un cachito de tiempo y te puede ayudar a vos inclusive. Yo cuando los padres vienen y que también los terapeutas darle lugar a los padres, porque a veces decimos, ay, no se puede trabajar, es muy rígido. Y sí, es un varón, o sea, ¿qué estamos esperando? También la sociedad lo construyó así, tenemos que hacernos cargo de que también somos parte de la sociedad y que hay que poder acompañarlo. Sí. Entonces es acompañar, dejarlo acompañar y construir ese espacio junto con ellos. Que se animen, pero creo que también un mensaje a los profesionales, animémonos a trabajar con ellos.
y que no los definan por lo que son. Sí, llegaron hasta acá con una construcción y que ellos tampoco se vean como el monstruo. Hoy está muy en boga la versión más punitiva, ¿sí? Es violento, es mal padre. Ok, no lo condenemos a eso, ¿sí? No digo casos de violencia extrema, pero hay que trabajarlos, no condenarlos, porque esa persona, si no la ayudamos, lo va a seguir haciendo y quizás no tiene las herramientas. Y está bien en un punto que no las tenga, pero bueno, no saber que no la tenía no exime la responsabilidad de, ok, ahora tengo esta información y tengo que poder hacer algo con eso. Y eso básicamente creo, y animarse también a brindarles otros modelos, ¿sí? Ser conscientes de, yo escucho mucho, a mí no me enseñaron todo esto. A mí mi papá me pegaba, no me dio un abrazo, yo no sé abrazar. Ok, buenísimo, estás identificando el daño que eso tuvo en vos. Ese daño hagamos algo, porque si tenés un hijo y haces lo mismo, pensá que a tu hijo le va a pasar lo mismo probablemente, si no tiene alguien con quien expresarse o no aprende ese modelo. Sobre todo, varón a varón, ¿sí? Que es por ahí donde las identificaciones heteros se juegan más. Bien. Sí, y también pensaba en esto que decía Alejo, el hecho de que, y que lo nombraste, el machismo les da privilegios, pero también los condena a actuar de cierta manera. Y esa es la postura que viene a plantear esta mirada feminista. A ver, somos todos víctimas de una sociedad, de un sistema de pensamientos machista y patriarcal, que es lo que tenemos que desconstruir. No es que yo quiero plantear feminismo solamente para que nosotras, las mujeres, salgamos beneficiadas. Esto también los afecta a ustedes, en sus modos de comportarse, en sus modos de actuar, en sus modos de gestión emocional. Entonces, ahí da la mirada y el visto bueno, por lo menos flaquea un poco a lo que estamos planteando desde el feminismo, ¿no? Sí, y me quedo con esto que creo que es una de las palabras que más define lo que hoy Alejo trajo a la mesa, ¿no? La construcción o la reconstrucción de esos modelos, en este caso de paternidad, y poder hacer una introspección también de, bueno, ¿qué es lo que estoy haciendo y qué puedo mejorar dentro de eso que estoy haciendo? Alejo, si la gente te quiere ubicar, consultar o sacar un turno con vos, ¿cómo lo puede hacer? ¿Dónde te encuentra? ¿Dónde te escribe? Todo. Bien. Ahí estoy activando las redes, así que el Instagram es alejojiménez con jz.cico. Y después también, si me permiten, hacer una invitación a la comunidad. Sí, la semana que viene, el viernes, el dispositivo de atención a varones cumple su 8º aniversario. Va a estar organizando un conversatorio sobre el abordaje de las políticas públicas en varones. Quien quiera acercarse en esto de, bueno, cómo acompañamos también a esos varones, creo que es un buen espacio. En dispositivo de atención a varones, lo encuentran en Instagram y ahí está toda la información. Después te vamos a pedir entonces el flyer, así lo compartimos también como colegio de psicólogos para acercar a la comunidad la información. Un placer haberte tenido. Qué pena no haberte encontrado antes en toda esta temporada para otros temas que fuimos abordando. Bueno, anotado en la agenda para la próxima temporada. Obviamente. Así que bueno, espero que te hayas sentido cómodo el día de hoy. Y bueno, vamos a hacer una breve pausa, así podemos continuar después de la tanda con nuestro programa de hoy.